¿Alguna vez has sentido que tu voz no importa? No en el trabajo, no en una gran presentación, sino en tu propia casa. Cuando alguien interrumpe tu opinión en la mesa familiar como si no hubieras hablado. Cuando cedes en una discusión que sabías que tenías razón, solo para evitar el conflicto. Cuando te quedas en silencio mientras otro se lleva el crédito de tu idea y sonríes como si no doliera. Esa sensación, ese nudo en el estómago que aparece cada vez que te traicionas a ti mismo para mantener la paz. Ese peso invisible de cargar sueños que nunca tuviste el coraje de defender. La guerra más brutal no es la que libras contra el mundo, es la que libras contra ti mismo cada mañana, cuando eliges ser invisible para ser aceptado. Vives en una batalla constante entre quien realmente eres y quien finges ser. Y estás exhausto, no de trabajar demasiado, sino de luchar batallas que ni siquiera deberías estar librando. De ser un general sin ejército, un estratega sin mapa, un guerreiro peleando a ciegas en la oscuridad de tu propia vida. Pero, ¿y si te dijera que la victoria nunca fue sobre ser el más fuerte? ¿Qué tal si existe un código, un conjunto de leyes inmutables que, cuando se comprenden, transforman la derrota en imposibilidad? Hace 2500 años, un hombre llamado Sun Tzu descubrió esas leyes. Y hoy vas a aprenderlas, no para convertirte en guerrero, sino para dejar de ser víctima. Estás a punto de dominar las 5 leyes fundamentales de la victoria de Sun Tzu. No son consejos de autoayuda, no son frases motivacionales para pegar en tu espejo. Son un sistema de guerra probado durante milenios, un código operacional que transforma el caos de tu vida en claridad absoluta. Y la claridad es poder. Sun Tzu vivió en una época de caos total. La China antigua, fragmentada en reinos en guerra perpetua. Un solo error de cálculo no significaba perder una batalla. Significaba ver a tu pueblo esclavizado, tu ciudad quemada, tu linaje borrado de la historia. No tenía el lujo de teorías bonitas o filosofías abstractas. Necesitaba verdades que funcionaran bajo la presión más brutal imaginable. Y funcionaron tan perfectamente que 500 años después, cuando el mundo es completamente diferente, sus leyes siguen siendo estudiadas por CEOs de Fortune 500, atletas olímpicos, negociadores de rehenes y líderes mundiales. Porque las leyes de la victoria no cambian. Los campos de batalla cambian. Las armas cambian. Pero la naturaleza humana del conflicto, la dinámica del poder, los principios que separan vencedores de vencidos, esos permanecen eternos. Y hoy vas a aprenderlos. Pero antes de revelar la primera ley, un momento de verdad entre estrategas. Este no es un canal de entretenimiento donde consumes contenido y sigues con tu vida sin cambios. Este es un campo de entrenamiento. Y todo guerrero, todo estratega, tiene su batalla más difícil. Tal vez la tuya sea encontrar el coraje para salir de una relación que te está destruyendo lentamente. O establecer límites claros con personas que drenan tu energía como vampiros emocionales. Quizás sea empezar ese proyecto que has pospuesto durante años por miedo al fracaso, o enfrentar a ese jefe que te trata como descartable. Usa los comentarios ahora como tu diario de campaña compartido. En una sola frase, describe cuál es la batalla que más necesitas ganar en este momento de tu vida. No necesitas dar detalles privados, solo nombra tu guerra. Verás algo poderoso suceder. Tus compañeros de legión están librando batallas similares. Y en la unión de esas confesiones, encontramos nuestra primera victoria, saber que no luchamos solos, que existe un ejército de estrategas que entienden tu lucha porque están en su propia trinchera. Este video no es una lista, es una jornada de transformación. Cada ley se conecta con la siguiente, formando no solo conocimiento fragmentado, sino un sistema completo que reescribirá la forma en que ves cada conflicto, cada oportunidad, cada momento de poder en tu vida. Al final, no habrás solo aprendido sobre estrategia, habrás sido iniciado en ella. Ahora, la primera ley, la que lo cambia todo. Ley 1. La ley del conocimiento absoluto, el mapa de la batalla. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas. Estas palabras no son poesía, son un diagnóstico quirúrgico de por qué fracasas. Imagina la China antigua, estados guerreros, ejércitos de decenas de miles marchando hacia la aniquilación mutua. Y en medio de ese caos,
Sun Tzu hacía algo que parecía absurdo a sus contemporáneos: estudiaba. Mientras otros generales ordenaban ataques inmediatos para demostrar valentía, él pasaba semanas, a veces meses, solo observando. Enviaba espías, pero no para contar soldados enemigos. Los enviaba para observar cómo el general adversario trataba a sus tropas cuando creía que nadie miraba. ¿Qué tipo de música escuchaba en su tienda? Si bebía vino las noches antes de las batallas. Si sus oficiales lo respetaban o lo temían. Para Sun Tzu, conocimiento no era información, era intimidad con la realidad. Era ver no solo lo que el enemigo mostraba, sino lo que intentaba ocultar. Y lo más brutal, aplicaba el mismo escrutinio implacable a sí mismo. Conocía exactamente cuánto podían marchar sus tropas antes del agotamiento. Sabía qué oficiales eran leales bajo presión y cuáles huirían. Conocía sus propias debilidades como comandante y diseñaba su estrategia para que esas debilidades nunca fueran expuestas. Ahora traduce eso a tu vida. En tu mundo, el enemigo raramente es una persona con armadura. El verdadero enemigo es invisible. Es el miedo disfrazado de prudencia, susurrándote que no es el momento correcto. Es la procrastinación vestida de perfeccionismo, convenciéndote de que necesitas más preparación antes de comenzar. Es ese trabajo que succiona tu alma, pero que mantienes por seguridad, mientras tu verdadero potencial se marchita en silencio. Es la relación que te vacía pero que sostienes porque tienes miedo de estar solo. Conocer al enemigo es diagnosticar con precisión quirúrgica qué está realmente bloqueando tu victoria. No los síntomas superficiales, la raíz. Y conocerte a ti mismo es aún más brutal. Es admitir tus debilidades reales, no las que crees que deberías tener para parecer humilde. Es reconocer que bajo presión extrema tiendes a congelarte en lugar de actuar, o que explotas en ira cuando te sientes acorralado, o que buscas aprobación externa incluso cuando sabes internamente que estás en lo correcto. La mayoría de las personas nunca hacen este trabajo. Prefieren la ilusión cómoda de no saber, porque saber duele. Pero Sun Tzu entendió algo fundamental. Pelear en la oscuridad garantiza la derrota. Solo cuando mapeas el campo de batalla completo, solo cuando ves con claridad brutal tanto tus fuerzas como tus puntos ciegos, puedes diseñar una estrategia que realmente funcione. Déjame mostrarte esto en acción. Un ejecutivo, llamémoslo Marco, preparó durante 3 meses una presentación para conseguir inversión para su proyecto. Conocía cada número, cada proyección financiera, cada detalle técnico. Había ensayado el discurso 100 veces. Entró a esa sala de juntas sintiéndose preparado y perdió. Los inversionistas dijeron no en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque Marco no se conocía a sí mismo. No sabía que bajo presión extrema, su voz temblaba imperceptiblemente y aceleraba el ritmo de su habla, perdiendo toda autoridad. No sabía que cuando se ponía nervioso, evitaba el contacto visual y miraba sus notas constantemente, transmitiendo inseguridad. Y crucialmente, no conocía a su enemigo, los inversionistas. No quería solo datos. Querían sentir confianza inquebrantable. Querían ver a un líder que controla la sala, no a un empleado pidiendo permiso. Marco luchó una batalla que perdió antes de pronunciar la primera palabra, porque entró al campo de batalla sin un mapa. Ahora contrasta eso con alguien que aplica la ley del conocimiento absoluto. Antes de esa misma reunión, habría hecho un inventario brutal de sí mismo. Habría grabado sus ensayos y analizado cada tic nervioso, cada debilidad vocal. Habría investigado obsesivamente a cada inversionista en esa sala, sus inversiones pasadas, qué los emociona, qué los hace desconectar. Y habría diseñado su presentación no para impresionar con datos, sino para alinear cada palabra con lo que esos inversionistas específicos valoran. Esa persona no gana por suerte, gana porque eliminó la incertidumbre antes de la batalla. Aquí está tu desafío, ahora mismo. Piensa en la batalla que compartiste en los comentarios. Hazte estas 3 preguntas con honestidad quirúrgica. ¿Cuál es tu mayor fortaleza subestimada en esta situación? ¿Cuál es tu debilidad que disfrazas como virtud? Y sobre las fuerzas que se oponen a ti en esta batalla, ¿qué sabes realmente sobre ellas, más allá de suposiciones y miedos? Porque aquí está la verdad que Sun Tzu descubrió hace milenios. La victoria no comienza cuando atacas, comienza cuando ves con claridad. Ley 2. La ley de la planificación soberana, la victoria antes de la guerra.
El general que gana una batalla hace muchos cálculos en su templo antes de que la batalla sea librada. El general que pierde hace pocos cálculos de antemano. Escucha esas palabras otra vez. El general que gana ya ganó antes de que la primera espada sea desenvainada. La victoria no es un evento. Es una conclusión inevitable de la preparación obsesiva. Sun Tzu tenía algo que sus contemporáneos no entendían: un templo de estrategia. Literalmente, un espacio sagrado reservado exclusivamente para planificar. Pasaba días, a veces semanas completas, en ese templo antes de mover una sola tropa. Y no planificaba solo el ataque brillante que imaginaba. Planificaba las rutas de retirada si las cosas salían mal, los puntos de suministro de agua para un asedio prolongado, las señales de comunicación alternativas en caso de que la lluvia hiciera imposible escuchar los tambores de guerra, los lugares exactos para emboscadas si el enemigo intentaba flanquear, los discursos que daría a sus tropas si la moral decaía. Otros generales lo llamaban cobarde. Decían que un verdadero guerrero confía en su valentía en el momento. Pero Sun Tzu sabía algo que ellos descubrirían demasiado tarde. La valentía sin plan es solo una forma costosa de morir. Él convertía la victoria en matemática. Calculaba probabilidades, simulaba escenarios, anticipaba cada movimiento del enemigo y preparaba 3 respuestas para cada uno. Cuando finalmente atacaba, no era un acto de coraje, era la ejecución de un algoritmo perfeccionado. Traduce eso a tu vida moderna. Piensa en la última vez que tomaste una decisión importante. ¿Pediste ese aumento? ¿Iniciaste ese negocio? ¿Tuviste esa conversación difícil que cambiaría tu relación? Ahora sé brutalmente honesto. ¿Lo planificaste como Sun Tzu o actuaste cuando te sentiste valiente? La mayoría de nosotros operamos en modo amateur. Esperamos inspiración. Nos despertamos un día sintiéndonos confiados y decidimos que hoy es el día. Entramos a la oficina de nuestro jefe y pedimos el aumento. Y nos sorprendemos cuando dice no, porque no anticipamos las 5 objeciones obvias que tendría. No preparamos datos que contrarrestaran cada una. No elegimos el momento estratégico cuando acababa de cerrar un gran contrato y estaba de buen humor. No creamos un plan B en caso de rechazo. Actuamos con valentía, y la valentía sin estrategia es solo ruido emocional. El maestro hace algo completamente diferente. Antes de pedir ese aumento, pasa semanas preparando el campo de batalla. Documenta cada logro reciente con métricas concretas. Investiga los rangos salariales del mercado para su posición. Identifica el momento exacto en el ciclo de presupuesto de la empresa cuando hay flexibilidad financiera. Ensaya la conversación con amigos, anticipando cada posible objeción. Prepara 3 números diferentes, uno ideal, uno aceptable, uno mínimo. Y crucialmente, tiene un plan de escape, otra oferta de trabajo en stand-by por si la negociación falla completamente. Cuando finalmente entra a esa oficina, no está pidiendo. Está ejecutando un plan donde el resultado ya fue calculado. Y cuando sale con el aumento, la gente dirá que tuvo suerte o confianza. Pero tú y yo sabemos la verdad. Tuvo un templo de estrategia. Déjame mostrarte esto en algo más personal. Una mujer, llamémosla Ana, decidió salir de una relación tóxica. Había 2 versiones de esta historia. En la versión amateur, Ana espera hasta el calor de una pelea especialmente brutal. Las emociones están en su punto máximo. Dice las palabras que ha contenido durante meses. Sale dramáticamente. 2 semanas después, está de vuelta. ¿Por qué? Porque no tenía soporte emocional estructurado. No tenía estabilidad financiera independiente. No tenía un lugar donde vivir preparado. Actuó en un momento de valentía emocional, pero la valentía se desvanece. Y cuando se desvaneció, la realidad la obligó a regresar. Ahora, la versión maestra. Ana toma la misma decisión, pero pasa 3 meses en su templo de estrategia. Silenciosamente comienza a construir una red de apoyo, amigos en quienes confía, un terapeuta que la guiará durante la transición. Ahorra dinero metódicamente, abriendo una cuenta que su pareja no conoce. Busca departamentos, firma un contrato de renta que comienza en una fecha específica. Prepara psicológicamente cada escenario, incluyendo los intentos de manipulación que sabe que vendrán. Y cuando finalmente tiene la conversación de ruptura, no es en medio de una pelea. Es en un momento de calma absoluta, un martes por la tarde, con sus maletas ya empacadas en el auto que está estacionado afuera. No hay drama, no hay gritos. Ella simplemente ejecuta el plan. Y cuando él intenta las tácticas habituales,
promesas vacías, lágrimas manipuladoras, ella no se conmueve, porque esto no es una decisión emocional del momento. Es la conclusión de 3 meses de guerra estratégica que él nunca supo que estaba ocurriendo. Una semana después, ella está en su nuevo departamento, rodeada de su red de apoyo, financieramente estable, y nunca vuelve, porque el plan no dejó espacio para la duda. Esa es la diferencia entre actuar y planificar, entre valentía y victoria. Sun Tzu ganaba sus guerras en el templo. Tú ganarás las tuyas en tu preparación invisible. Pero planificar la victoria no es suficiente si estás luchando en el terreno equivocado. Ley 3. La ley del terreno inexpugnable, donde la derrota es imposible. El guerrero hábil primero se hace invencible y luego espera la vulnerabilidad del enemigo. La invencibilidad está en la defensa, la posibilidad de victoria en el ataque. Lee eso otra vez. Primero te haces invencible, después atacas, no al revés. Sun Tzu enseñaba algo que iba contra todos los instintos de sus generales sedientos de gloria. Nunca luches en terreno desfavorable, incluso si eso significa retirarte durante meses. Sus contemporáneos lo veían retroceder y asumían cobardía. Pero Sun Tzu estaba haciendo algo mucho más inteligente. Estaba buscando su fortaleza. Él estudiaba el terreno como un arquitecto estudia planos. Buscaba posiciones donde montañas protegieran sus flancos, haciendo imposible un ataque sorpresa. Donde ríos garantizaran suministro constante de agua. Donde bosques ofrecieran rutas de escape múltiples. Donde la geografía misma hiciera el trabajo de defenderse. Y solo cuando encontraba esa posición, esa fortaleza natural, establecía su campamento. Desde allí, no atacaba inmediatamente. Esperaba, observaba, mientras el enemigo, impaciente y arrogante, gastaba recursos buscándolo, moviéndose por terreno hostil, agotando a sus tropas. Sun Tzu sabía que la paciencia desde una posición invencible es más poderosa que 1000 ataques desde vulnerabilidad. Y cuando el enemigo finalmente lo encontraba y cometía el error fatal de atacar su fortaleza, la batalla ya estaba decidida. Ahora trae eso a tu mundo. ¿Cuál es tu terreno inexpugnable? Es la base de poder que construyes en tu vida. Esa posición desde la cual nadie puede destruirte sin importar qué pase. En tu carrera, terreno inexpugnable significa desarrollar habilidades tan especializadas y valiosas que te vuelves irreemplazable. No eres solo otro empleado fungible. Eres el único que entiende ese sistema crítico. El único con esa red de contactos. El único con esa combinación específica de experiencia técnica y habilidad de comunicación. Cuando tienes eso, los despidos masivos te rodean pero no te tocan, porque destruirte sería demasiado costoso. En tus relaciones personales, terreno inexpugnable significa establecer límites tan claros y consistentes que la manipulación se vuelve imposible. No eres el que siempre cede para evitar conflicto. Eres la persona que dice no sin culpa, que establece expectativas claras, que termina relaciones tóxicas antes de que te drenen. Cuando tienes eso, los vampiros emocionales te evitan, porque saben que contigo no funcionan sus tácticas habituales. En tus finanzas, terreno inexpugnable significa crear múltiples fuentes de ingreso y un colchón de emergencia robusto. No dependes del cheque de un solo empleador. Tienes inversiones, proyectos paralelos, habilidades que puedes monetizar de 3 formas diferentes. Cuando tienes eso, ningún jefe tiene poder absoluto sobre ti, porque la amenaza de despedirte perdió su veneno. Mira la diferencia. Un freelancer, llamémoslo Carlos, acepta cualquier proyecto que llega, cualquier precio, cualquier cliente, incluso los que lo tratan mal. ¿Por qué? Porque vive al límite de su cuenta bancaria. Un mes sin proyectos significa no pagar la renta. Ese es terreno vulnerable. Cada cliente tóxico lo sabe y lo explota. Le pagan tarde, le exigen revisiones infinitas, le hablan sin respeto. Y Carlos aguanta todo porque no tiene opción. Está luchando desde debilidad, y la debilidad invita al abuso. Ahora imagina que Carlos pasa 6 meses haciendo algo completamente diferente. Reduce despiadadamente sus gastos, vive con lo mínimo, y usa ese espacio para construir su fortaleza. Ahorra una reserva de emergencia de 6 meses. Mientras tanto, en lugar de aceptar todo, se especializa. Se vuelve experto en un nicho específico y premium. Construye un portafolio que demuestra maestría. Cultiva testimonios de clientes de calidad. Aumenta sus precios gradualmente, perdiendo clientes baratos pero atrayendo mejores.
Después de esos 6 meses, Carlos es una persona diferente. Ahora, cuando un cliente tóxico aparece exigiendo trabajo barato con condiciones abusivas, Carlos sonríe y dice no, porque tiene 6 meses de reserva, porque tiene otros 3 proyectos de clientes que lo respetan, porque su especialización lo hace valioso, no desesperado. Transformó su terreno de vulnerabilidad total en fortaleza. Y los mismos clientes que antes lo explotaban ahora lo cortejan, ofreciendo mejores condiciones, porque finalmente entienden que él tiene poder de negociación. Esa es la ley del terreno inexpugnable. No te escondes del mundo, te fortificas primero, y desde esa posición de invencibilidad, eliges tus batallas con precisión quirúrgica. Pero a veces, incluso desde el terreno más fuerte, necesitas entrar en confrontación directa. Y ahí es donde la mente se convierte en el arma definitiva. Ley 4. La ley del engaño calculado. La guerra de la mente. Toda guerra se basa en el engaño. Cuando eres capaz, finge incapacidad. Cuando estés cerca, haz que el enemigo crea que estás lejos. Cuando estés lejos, que crea que estás cerca. Esta ley incomoda a la gente. Suena manipuladora. Suena deshonesta. Pero Sun Tzu no estaba escribiendo sobre moralidad. Estaba escribiendo sobre realidad. Y la realidad es esta. Toda interacción humana de alto nivel involucra psicología. La pregunta no es si usarás estrategias mentales. La pregunta es si las usarás conscientemente o serás víctima inconsciente de quienes sí lo hacen. Sun Tzu era un maestro de la guerra psicológica. Hacía que sus ejércitos marcharan en círculos durante la noche, creando la ilusión de números infinitos. Dejaba barriles de vino y comida en campamentos abandonados estratégicamente, haciendo que el enemigo pensara que sus tropas habían huido en pánico, cuando en realidad era una trampa perfectamente diseñada. Enviaba espías que se dejaban capturar con información falsa. Ganaba la batalla en la mente del oponente antes de que las espadas se cruzaran. Traduce eso a tu mundo moderno. Esto no es sobre mentir, es sobre controlar percepciones. Es entender que en negociaciones de alto nivel, en dinámicas de poder, en competencia estratégica, lo que los demás creen sobre ti es tan importante como lo que realmente eres. En el trabajo, significa no anunciar tus planes grandes hasta que sean irreversibles, porque los competidores no pueden sabotear lo que no conocen. Significa trabajar en tu proyecto revolucionario en silencio absoluto, mientras todos piensan que estás haciendo trabajo rutinario. Y cuando finalmente lo revelas, ya está tan avanzado que detenerlo es imposible. En negociaciones, significa nunca mostrar desesperación, incluso cuando realmente necesitas el acuerdo. El comprador que muestra demasiado entusiasmo por una casa paga más. El candidato que parece demasiado ansioso por el trabajo acepta salario menor. La persona que revela toda su mano pierde poder de negociación. Sun Tzu diría: parece frío cuando estás caliente. Parece desinteresado cuando estás desesperado. No porque seas falso, sino porque revelación prematura es debilidad estratégica. En relaciones de poder, significa entender algo contraintuitivo. A veces parecer menos interesado aumenta tu valor más que cualquier demostración de esfuerzo. El pretendiente que persigue desesperadamente pierde atractivo. El empleado que siempre está disponible se vuelve invisible. La persona que nunca dice no pierde respeto. Hay poder en la escasez, en la imprevisibilidad calculada, en mantener a otros ligeramente inseguros sobre dónde están contigo. Mira esto en acción. 2 candidatos compiten por la misma promoción en una empresa. El primero, llamémoslo Daniel, hace todo lo obvio. Envía emails semanales al jefe detallando cada logro. En reuniones, se asegura de que todos sepan que él es el candidato perfecto. Habla constantemente sobre cuánto quiere la posición. Su estrategia es transparencia total y demostración de esfuerzo. El segundo candidato, llamémosla Laura, juega un juego completamente diferente. Trabaja excelentemente, pero nunca menciona la promoción. Cuando el jefe pregunta si está interesada, responde con un casual: podría ser interesante, aunque he estado evaluando algunas otras oportunidades también. No envía emails de autopromoción. En su lugar, hace preguntas estratégicas que llevan al jefe a llegar a sus propias conclusiones sobre su valor. Y sutilmente, deja caer en una conversación que otra empresa ha mostrado interés en reclutarla, no como amenaza directa, sino como mención casual que crea escasez. Daniel parece el candidato obvio. Está haciendo todo el ruido correcto. Pero Laura parece inevitable. Daniel está suplicando:
Laura está siendo cortejada. Cuando se anuncia la promoción, Laura la recibe. Y Daniel nunca entiende por qué. Se queja de política corporativa, de injusticia. Pero la verdad es más simple. Uno luchó con fuerza bruta. La otra luchó con estrategia mental. Sun Tzu entendió algo profundo. La percepción moldea la realidad. Si logras que tu oponente te subestime, atacarán con menos fuerza, revelando sus vulnerabilidades. Si logras que te sobreestimen, dudarán y cometerán errores por exceso de cautela. Si logras que no sepan qué esperar de ti, vivirán en incertidumbre, y la incertidumbre erosiona la confianza. Esto no es manipulación oscura, es maestría estratégica. Es entender que en un mundo donde todos compiten por recursos limitados, poder, oportunidades, influencia, quienes controlan conscientemente las percepciones tienen ventaja sobre quienes solo son auténticos, sin estrategia. Pero toda esta maestría, todo el conocimiento, todo el planeamiento, todo el posicionamiento, toda la psicología del mundo, fracasan sin la quinta y más peligrosa de las leyes. Hasta aquí, has absorbido 4 leyes que separan a los vencedores de los vencidos. El conocimiento que te da el mapa completo del campo de batalla. La planificación que transforma la victoria en matemática inevitable. El terreno inexpugnable que te hace imposible de destruir. Y el engaño calculado que te da control sobre las percepciones y la mente de tus oponentes. Pero la quinta ley es diferente. Es la que transforma todo ese conocimiento acumulado en poder absoluto. Es la diferencia entre un estratega brillante que nunca gana y un maestro que parece tener una suerte imposible. Es la ley que Sun Tzu consideraba la más peligrosa, porque requiere algo que muy pocos poseen, la disciplina brutal de esperar cuando todo en ti grita que actúes ahora. Si estas leyes han resonado en tu alma hasta este punto, si has sentido que finalmente encontraste un sistema que tiene sentido en medio del caos de consejos contradictorios, entonces tu lugar está aquí. Este no es un canal de autoayuda genérica que te hace sentir bien por 5 minutos y luego te olvidas. Esto es un arsenal mental, un templo donde estrategas se reúnen para dominar las leyes invisibles que gobiernan toda victoria humana. Cada video que publicamos no es entretenimiento, es una transmisión de poder. Es conocimiento que CEOs pagan miles de dólares por aprender, destilado y entregado directamente a tu mente. Y la mayoría de las personas nunca lo verán, porque el algoritmo favorece lo fácil, lo superficial, lo que no requiere pensar. Pero tú no eres la mayoría. Llegaste hasta aquí. Eso ya te separa del 99% que abandona en los primeros 2 minutos buscando gratificación instantánea. Haz clic en suscribirse ahora. Activa las notificaciones. Porque la próxima transmisión podría contener la única pieza que te falta para finalmente cambiar el juego en esa batalla que compartiste en los comentarios. Y no querrás descubrir demasiado tarde que perdiste tu ventaja competitiva, porque no estabas en la sala cuando se reveló el secreto. Los estrategas no confían en la suerte, confían en sistemas, y tú acabas de encontrar el tuyo. Ahora, la quinta y más letal de las leyes, la que lo une todo. Ley 5. La ley del momento decisivo, el arte de la paciencia y el ataque. Vencerá quien sepa cuándo luchar y cuándo no luchar. La invencibilidad está en la defensa, la posibilidad de victoria, en el ataque. Un ejército puede compararse al agua, pues así como el agua evita las alturas y corre hacia las tierras bajas, un ejército evita la fuerza y ataca la debilidad. Esta es la ley que la mayoría nunca domina, porque requiere algo que va contra toda nuestra programación cultural moderna: paciencia sobrehumana. Sun Tzu tenía una cualidad que sus contemporáneos consideraban casi inhumana: podía esperar. Hay registros históricos de campañas donde permaneció acampado durante meses, simplemente observando. Sus generales le suplicaban que atacara. Sus tropas se impacientaban. Los políticos que lo habían enviado cuestionaban su valentía. Pero él esperaba. Esperaba que el invierno debilitara al enemigo, que el hambre minara su moral, que la arrogancia de su comandante rival lo hiciera cometer el error fatal que Sun Tzu ya había predicho meses atrás. Y entonces, en un solo día, a veces en una sola hora, atacaba con una fuerza tan concentrada y precisa que la guerra que había durado meses se decidía en minutos. Mientras otros generales peleaban 100 batallas pequeñas y ganaban 50, Sun Tzu peleaba una batalla en el momento perfecto y ganaba la guerra completa.
Esta es la ley más difícil de seguir en el mundo moderno porque vivimos en una cultura de acción constante, de productividad tóxica, de demostrar progreso visible cada día, de grind las 24 horas. Pero Sun Tzu sabía algo que contradice todo eso. Energía desperdiciada en batallas que no importan. Es energía robada de la única batalla que decide todo. La maestría no está en estar siempre en movimiento. Está en conservar tus fuerzas, observar obsesivamente el campo de batalla, y cuando el momento exacto se presenta, ese instante preciso donde todas las variables se alinean, atacar con una intensidad que no deja margen para defensa o recuperación. Ahora ves cómo todo se conecta. La ley 1 te dio el mapa, conocimiento absoluto de ti y tu oponente. La ley 2 te dio el plan detallado de victoria. La ley 3 te dio la posición invencible desde donde operar. La ley 4 te dio control sobre las percepciones y la mente. Pero es la ley 5 la que transforma todo ese poder acumulado en victoria tangible, porque te enseña el cuándo. Y sin timing perfecto, incluso el mejor estrategista del mundo pierde. Con timing perfecto, incluso el más débil puede derrotar al fuerte. Déjame mostrarte esto en su forma más pura. Un emprendedor, sin nombre porque es arquetípico, pasó 3 años construyendo un producto en absoluto silencio. Mientras tanto, todos a su alrededor en la industria lanzaban versiones beta llenas de errores, hacían ruido en redes sociales, celebraban cada pequeño hito, conseguían artículos en medios, parecían estar ganando. Él parecía estar perdiendo tiempo, parecía estancado. Sus amigos le preguntaban cuándo lanzaría. Inversores potenciales perdían interés porque no veía progreso visible, pero él estaba haciendo algo que ellos no podían ver. Estaba observando, estudiando cada error que sus competidores cometían en público, refinando obsesivamente cada detalle de su producto, construyendo alianzas secretas con distribuidores clave, esperando el momento exacto cuando el mercado estaría saturado de soluciones mediocres y desilusionado, hambriento de algo que realmente funcionara, y entonces lanzó. No fue un lanzamiento, fue una conquista absoluta. En 6 meses dominó completamente un mercado que otros habían intentado capturar durante años. Porque entendió la ley del momento decisivo. 99% del trabajo es preparación invisible. 1% es el ataque público. Pero ese 1%, ejecutado en el momento preciso, vale más que años de esfuerzo mal direccionado. Ahora tienes las 5 leyes completas. El mapa que te da claridad. El plan que te da dirección. La posición que te hace invencible, la mente que te da control y el momento que te da victoria. Este no es conocimiento para impresionar en conversaciones, es un código operacional para reescribir completamente tu vida. Sun Tzu ganó todas las batallas que luchó, todas, no por fuerza, no por números, sino porque entendía las leyes inmutables que gobiernan todo conflicto humano. Y ahora tú también las entiendes. Mira hacia atrás. A la persona que comenzó este video. Esa persona estaba luchando batallas a ciegas, reaccionando a la vida, sintiéndose siempre un paso atrás, invisibilizada en su propia existencia, cediendo en conversaciones que sabía tenía razón, traicionándose a sí misma para mantener una paz falsa. Pero algo cambió. No ganaste solo información que olvidarás mañana. Fuiste iniciado en un sistema, y los sistemas lo cambian todo. Mañana por la mañana vas a despertar y la vida te presentará una batalla, tal vez pequeña, tal vez gigante. Puede ser esa conversación difícil que has pospuesto durante meses, esa decisión sobre tu carrera que te paraliza, ese límite que necesitas establecer con alguien que drena tu energía, ese proyecto que tu miedo disfrazado de perfeccionismo ha saboteado. Y en ese momento tendrás una elección. Puedes volver a ser quien eras antes de este video, reaccionando por instinto, luchando sin estrategia, esperando que la valentía del momento sea suficiente. O puedes aplicar las leyes, mapear el campo con claridad brutal, planificar la victoria antes del primer movimiento, posicionarte donde la derrota sea imposible, controlar las percepciones y atacar solo en el momento exacto donde el éxito es inevitable. Sun Tzu ganó todas las batallas que luchó, todas, no porque era el más fuerte, no porque tenía más soldados, sino porque entendía las leyes inmutables que gobiernan todo conflicto humano. Y ahora tú también las entiendes.
La única pregunta que queda es si tendrás la disciplina de seguirlas cuando tu ego grite que actúes impulsivamente, cuando tu impaciencia te pida resultados inmediatos, cuando tu miedo te susurre que esperar es cobardía. Los estrategas no tienen suerte, tienen sistemas. No confían en la esperanza, confían en leyes probadas durante milenios. Ahora formas parte de una legión que piensa diferente, actúa diferente y por eso vence diferente. Vuelve a los comentarios ahora. Lee las batallas que tus compañeros de legión compartieron al inicio y elige una única batalla en tu vida donde aplicarás estas 5 leyes esta semana. Decláralo públicamente en un nuevo comentario, porque una declaración pública es un contrato con tu propio poder. Y dentro de 7 días, regresa aquí y cuéntanos si venciste. Si seguiste las leyes, ya sabemos la respuesta. Sun Tzu dijo: las oportunidades se multiplican a medida que son aprovechadas. Acabas de agarrar 5. Úsalas con precisión quirúrgica. Y prepárate, porque la próxima transmisión va aún más profundo, a las sombras de la estrategia donde pocos tienen coraje de mirar. La guerra por tu vida comienza ahora, y finalmente tienes el mapa de la victoria.